permite poder contaros los resultados de una investigación que ahora que os voy a ir presentando poco a poco y que por primera vez voy a presentar además datos comparados, ¿no? Voy a presentar los datos a nivel general en España y para Galicia, que me parecía que iba a ser la aportación más interesante. ¿Qué me gustaría compartir con vosotros hoy, ¿no? Y que pudiéramos pensar y reflexionar? Bueno, pues primero os voy a contar en el marco de los datos donde los he obtenido, ¿no? Es un estudio, una encuesta que hemos desarrollado en España, es representativa por cuotas de edad y sexo, y luego también buscábamos la representatividad en las comunidades autónomas. Os quiero explicar por qué o para qué sirven este tipo de investigación o qué uso, ¿no?, le podemos dar, no solamente desde el plano de la investigación, conocer algo más sobre el fenómeno y los procesos de adopción y acogimiento, ¿no?, sino por qué son necesarios los estudios de opinión pública en estos temas en particular, pues para las administraciones públicas, para las políticas públicas, para las personas que profesionalmente trabajan directamente con las familias y con la tríada adoptiva, incluso para las propias personas implicadas. En España hay muy poquita tradición en estudios de opinión, a diferencia de otros ámbitos, como puede ser el ámbito norteamericano, y la investigación, como luego os quiero comentar y quiero destacar cómo impacta la sociedad en la toma de decisiones y en nuestro día a día a todos los niveles, y más en concreto dentro de nuestras unidades familiares, cuando la institución es la institución más valorada históricamente en España por la sociedad, es tremendamente importante, ¿no? Muchos resultados y muchos procesos podrían enriquecerse y podrían dar algún tipo de viraje en cuanto a su intervención con esta perspectiva. Soy socióloga y voy a defender estos hallazgos, ¿no? Esto me parece importante destacar, ¿no?, cuál es su utilidad. Ayer me entrevistaban desde un periódico, en esas 5 horas, un periódico gallego, y me sorprendía el enfoque de las preguntas, ¿no? Eran preguntas muy reiterativas que vengo escuchando desde hace también muchísimos años, ¿no? ¿Cuál es el perfil de las personas que adoptan y las personas adoptadas, ¿no? Digo, bueno, yo no voy a hablar de las familias que han adoptado, ¿no?, o de los niños y niñas adoptadas. Yo voy a hablar de la opinión y de la representación social que sobre las adopciones, la familia adoptiva y el acogimiento tiene la sociedad española, y en este caso en particular la sociedad gallega, ¿vale? Bueno, por lo tanto, he ido desgranando algunos elementos que os pudieran ser de interés, ¿no?, y que a mí me gustaría trasladaros, porque en esencia vais a ver que a través de estos datos, o desde luego esa es una de las valoraciones finales que yo hago, lo que nos están hablando es del propio proceso de modernización de la institución de las adopciones, ¿no?, y cómo ya no tiene mucho que ver con ese modelo, ¿no?, o con esa construcción, o con lo que imaginábamos que creía que podía ser una familia adoptiva, los niños adoptados, padres y madres, en la década de los 80, 90 y ahora en el siglo XXI, ya casi entrando su segunda década. Os voy a contar cuál es la opinión frente al acogimiento y la adopción, y dentro analizar las opiniones es el paso previo para conocer cuál es la predisposición a la hora de iniciar un proceso de adopción y acogimiento, un elemento fundamental para la gestión de las políticas públicas, máxime cuando las modificaciones de nuestra actual legislación en esta materia quería o pretendía, entre otras muchas cosas, 2 elementos muy particulares, ¿no? Fomentar el acogimiento para reducir el número de niños institucionalizados y, en segundo lugar, promover la adopción abierta. Estos 2 pilares de este cambio normativo recaen directamente en la opinión y en la actitud de la población en general. Por eso después de la opinión, trasladaré estos resultados a cuál es la voluntad real de la población española y gallega, o real o potencial, para iniciar un proceso de adopción o proveer de cuidados en un contexto de acogimiento. Es muy interesante también cuáles son las motivaciones y barreras para adoptar y acoger en la voz, ¿no?, o en la opinión de la población en general. Obviamente arroja luz muy interesante en la gestión de las políticas públicas, pero desde un punto de vista sociológico vais a ver que también arroja luz sobre qué son hoy las familias adoptivas y, en general, qué entendemos o cómo vivimos la institución familiar en el siglo XXI. Y bueno, y luego pues sintetizaré un poquito mis ideas hablando de qué implicaciones, ¿no?, y qué conclusiones puede tener.
Bueno, como os decía, os voy a trasladar los resultados de una encuesta que administramos casi hace un año, que la denominamos Opinión y actitud de la población española frente a la adopción, el acogimiento y la gestación por sustitución. Se marca en un proyecto de investigación financiado en una convocatoria pública, es un I+D, financiado por el Ministerio, que además se coordina con otros 2 proyectos de investigación, del que la coordinadora de los 3 es Diana Marre, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? 3 proyectos coordinados, 3 objetivos, pero que intentan arrojar luz de una u otra manera sobre estos aspectos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante o qué utilidad le podemos dar a los resultados o a las reflexiones que quisiera compartir con quienes hoy me acompañáis, ¿no? Pues, en primer lugar, y desde mi punto de vista, es muy importante los datos, o pueden tener relevancia los datos, para contemplar el contexto social, analizar este contexto social para analizar, entender, comprender, evaluar, ¿no?, en función del rol y de nuestra participación en el fenómeno general de las adopciones y el acogimiento de las familias adoptivas y sus miembros. Muchas veces los resultados en procesos de adaptación, ¿no?, están influenciados, procesos de adaptación, de desarrollo, los procesos propios identitarios están muy condicionados por el contexto social. Hay una nutrida investigación desde el ámbito de la sociología, fundamentalmente norteamericana, y que también podríamos hacer algunas objeciones, que ha puesto en evidencia que la toma de decisiones en aspectos tan importantes, ¿no?, como puede ser la revelación o la gestión de los orígenes o la comunicación entre las familias de nacimiento y las familias adoptivas, no depende o depende, pero también podríamos añadir, de las capacidades individuales, ¿no?, de las competencias de padres y madres, sino muchas veces, o en algunos contextos muy particulares, de la presión y del control social que ejerce directamente nuestro entorno, ¿no? Decidir en qué momento revelamos a nuestros hijos que son niños y niñas adoptadas depende de nuestras habilidades y capacidades, pero también del contexto, ¿no?, de las ideologías y de la presión que pueden ejercer sobre nosotros. Para mí también es muy importante conocer qué conexiones establece la familia y los miembros de la tríada adoptiva con su comunidad, ¿no?, con ese espacio social que le rodea, ¿no? Y para mí es muy importante, y así hay una línea de investigación muy interesante, para comprender la identidad adoptiva, ¿no?, y cómo se forma y se desarrolla. No es una cuestión única y exclusivamente de las personas que las protagonizan, sino que yo soy yo en mis circunstancias, como diría Ortega, ¿no? También conocer el apoyo social, cuán apoyo social reciben las familias adoptivas para, a partir de estas valoraciones sociales, ¿no?, es muy importante a efectos de analizar también determinados aspectos muy específicos. Por supuesto, es un antídoto a las afirmaciones falsas que sustentan opiniones y prácticas, ¿no?, en determinados contextos calificados desde un punto de vista social como problema social, o que generan mucha controversia, o que rompen con modelos teóricos e ideológicos, esos espacios en donde no hay todavía un consenso o hay muchos puntos de vista que normalmente además se suelen enfrentar. Se suele aludir, pues, de una forma muy generosa, es que la población cree que, y por lo tanto es muy difícil de mover, ¿no? Esta tarde, cuando participé en la mesa de adopciones abiertas, voy a hacer alusión precisamente a esos espacios, ¿no? La población cree que es que no es necesario, no, o es muy difícil fomentar la adopción abierta porque es que la sociedad es muy reticente. Bueno, no le hemos preguntado nunca a la sociedad cuán reticente es, no estoy anticipando que lo sea o que no lo sea, ¿no? Pero la opinión pública se suele utilizar de una forma muy generosa, como digo, para sustentar determinados posicionamientos ideológicos de un lado y de otro, o políticos, ¿no? Y bueno, pues empecemos a saber exactamente qué es lo que opina. Es terapéutico también para la tirada adoptiva, ¿no?, contrastar valoraciones propias con opiniones generales en contextos de estigmatización social, es decir, en contextos en donde se rompen determinados modelos, y la familia adoptiva lo fue en la década de los 80, 90 y en los 2000 en España. Se rompía con un modelo biológico y, por lo tanto, con una percepción y una valoración que estigmatizaba a este otro modelo y a otros muchos, pero en particular a este modelo, que se alejaba de ese canon o ese modelo, ¿no? Entonces,
sentirte que tu familia es considerada como una familia como las demás, ¿no? Y que tu modelo de crianza, por lo tanto, no va a ser cuestionado, ¿no? Te legitima a ti como padre, como madre y, por supuesto, a nuestros hijos e hijas. Bueno, y por supuesto conocer la opinión pública es necesario, yo no diría que es una utilidad, sino que es absolutamente necesario para diseñar estrategias de reclutamiento, ¿no? Y mejorar la evaluación y el acompañamiento a familias adoptivas. Para mí esto es lo que creo que os puede servir los datos que yo os pueda aportar. No voy a entrar mucho en los aspectos más técnicos de la investigación, pero estas son las características sociodemográficas de las personas a las que hemos entrevistado. A nivel nacional hemos entrevistado a 3.752 personas representativas por edad, por cuotas de edad y de sexo, y en Galicia, en determinadas comunidades autónomas, y Galicia fue una de las que por cuota de población entrevistamos a más personas, la cuota es de 200 personas. Bueno, ¿qué características diferentes respecto a esta media presenta la muestra gallega? Y por lo tanto, también a la luz de estas características deberemos interpretar algunas de las diferencias que hemos observado. Bueno, pues que prácticamente el 80%, la totalidad de la población encuestada tenía pareja, el 39%, 4 de cada 10 personas no tenían hijos. Parece que este es un elemento importante a la hora de manifestar determinadas opiniones respecto al contexto particular de la familia. Hay una elevada formación, el 85% de la población encuestada reconocía, ¿no?, que tiene una formación elevada, y este es un elemento también muy importante. A diferencia de la media nacional, apenas el 50% estaba en situación laboral e ideológicamente, en términos políticos, se situaba por debajo de ese 75% mayoritariamente centro-izquierda, que representaba la muestra nacional. Bueno, ¿cuál es la opinión frente a la adopción y el acogimiento? Empecemos por la adopción. Bueno, mayoritariamente en 2018, tanto la población española como la población gallega, un poquito más, la sociedad gallega valora tremendamente, de forma positiva, las adopciones, ¿no? Esto no es atípico a lo que nos encontramos en el panorama, en el contexto internacional, en aquellos países en los que sí, que han hecho encuestas y que vienen haciendo encuestas sistemáticas. Ayer en la entrevista me preguntaban, ¿y cuánto ha cambiado? Digo, pues no lo puedo decir porque como la primera encuesta pues no tenemos un elemento comparativo, pero si tenemos en cuenta la tendencia que sí se observa en otros países, bueno, pues diríamos que probablemente ha ido increciendo por algunas razones que luego comentaremos, y que no creo que la valoración pueda subir aún más en torno, dado que ya se sitúa prácticamente toda la totalidad de la población valora muy y un poco favorable a la institución de la adopción. Bueno, cosa diferente, o ya con matices, es la valoración que hacen respecto a la institución del acogimiento, ¿no? Mientras que para las adopciones superaban el 90%, aquí nos quedamos en el 80%, y la sociedad gallega parece que tendría una valoración algo más positiva. La indiferencia verdaderamente pues no sabe, no contesta, probablemente sea un colectivo que no tiene o que no dispone de información. Una opinión clara es mayor que en adopciones. Luego, con toda probabilidad, el acogimiento es una de las fórmulas menos conocidas o menos conocidas en comparación con las adopciones. Bueno, habitualmente, o por lo menos en la investigación que se ha venido realizando hasta ahora, intentaban, una de las preguntas que me hicieron ayer, ¿no?, ¿qué elementos son los que explican que haya población que quiera o que finalmente adopte o que finalmente acoja, si hay diferencias o no? Normalmente, desde la sociología veníamos hablando de variables estructurales, la edad, el sexo, el estado civil, ¿no?, haber tenido problemas para concebir un propio hijo, haber recurrido a las técnicas de reproducción asistida. Estos elementos
más estructurales, fácilmente medibles y cuantificables. Pero aproximadamente desde la década de los 90, cuando se produce lo que nosotros denominamos un proceso de posmodernización de la familia, ¿no? Y una diversificación y la emergencia de nuevos modelos y la mayor tolerancia hacia formas que anteriormente estaban sancionadas, tanto para vivir las relaciones de pareja como para tener descendencia, bueno, pues se viene apuntando que esas variables ya no son tan determinantes y que lo que verdaderamente está condicionando son las ideologías que podemos defender o que cada uno de nosotros, y que formamos parte de nuestra sociedad, manifestamos respecto a tres aspectos que os quiero presentar, ¿no? Entonces, me gustaría ligarlo y en este sentido no hablar tanto de características sociodemográficas por la gente que tiene, no es la gente que tiene más recursos, como pasaba hace 2 décadas, la que muestra una preferencia clara hacia la adopción o el acogimiento, o no hay ya características identificativas, ¿no? Como hace 1 década o 2 décadas. Apostamos más a identificar aquellas ideologías que subyacen a la hora de determinar modelos propios, ¿no? Pero también la tolerancia hacia modelos ajenos. Bueno, una de esas ideologías es qué es lo que piensa la población, pensamos cada uno de nosotros respecto al ejercicio de una maternidad-paternidad biológica versus social, ¿no? Y la adopción y el acogimiento entraría dentro de esa consideración. Es importante porque tradicionalmente se ha vinculado la adopción y el acogimiento con problemas de fertilidad. La encuesta no demuestra, luego lo veremos, ¿no? Ya se está absolutamente desvinculando, y a las familias adoptivas, a pesar de que no las hayamos entrevistado, ¿no? A las familias adoptivas, las familias acogidas, con toda probabilidad sean familias en donde esa distinción entre lo biológico y el peso de lo biológico ha pasado o se ha relegado a un segundo plano, ¿no? Bueno, les preguntábamos, lo ordenado, bueno, si verdaderamente pensaban cuánto estaban de acuerdo con estas afirmaciones, ¿no? Pensad que estamos entrevistando a la población en general. Bueno, pues fijaros, ¿no? Consideraciones que antes nos permitían identificar, o desde la sociología decíamos es que la familia adoptiva estaría estigmatizada, ¿no? Pues cada vez tienen menos peso. De hecho, la variable que más peso tendría es la consideración de la familia adoptiva como una forma alternativa menos satisfactoria. Prácticamente, bueno, los gallegos pensarían 1 de cada 3, que en general la sociedad es la representación que tiene, ¿no? Creen que las madres y los padres adoptivos no tienen la misma satisfacción de criar, que lo haría con un padre biológico el 23%, más la sociedad gallega que la media nacional. Creen que los niños y las niñas adoptados son niños de segunda, un 20%, más la sociedad gallega que la nacional, y los hijos e hijas adoptados no quieren de la misma manera que los hijos biológicos, ¿no? El 11% respecto en la sociedad gallega respecto a la media nacional. Bueno, estaríamos ante un proceso, ¿no? De institucionalización, ¿no? Y de consolidación de esa representación social de la familia adoptiva como una familia igual a cualquier familia. Y me estaba recordando cuando ayer, en esas 5 horas que te da para pensar en mucho, en estos resultados que, insisto, son de la población en general, a los que obtuvimos con una muestra de padres y madres adoptivas, ¿no? Y ellos sí que pensaban allí en el otro periodo de investigación, nuestra muestra era de 230 padres y madres que habían adoptado en el extranjero, y ellos sí que percibían de una forma bastante importante, comparándola con estas variables, que su modelo de familia sí que estaba estigmatizado y que la sociedad lo veía de una forma bueno, diferente, ¿no? y que censuraba en cierto modo su elección. Por eso os decía, puede ser terapéutico, ¿no? Pensaba, digo, pues yo creía que, bueno, que por lo menos iba a estar cuestionado, ¿no? en contextos de interacción social ordinarios, y bueno, parece que no.
Bueno, otro de los elementos ideológicos que también nos interesaba subrayar era la ideología pronatalista, ¿no? En España, como en muchos países europeos, subyace un modelo muy pronatalista, ¿no? De hecho, podríamos plantear que el desarrollo de las propias técnicas de reproducción asistida obedece precisamente a esa ideología, ¿no? A esa cultura pronatalista. Y queríamos valorar, ¿no? Qué importancia le daban a la maternidad, a la paternidad, ¿no? Y qué sentido, qué función, qué valor tienen los hijos y las hijas en nuestra sociedad. Y esto es muy importante, ¿no? Para toda esa literatura, ¿no? que habla o que diferencia entre motivaciones altruistas y motivaciones no altruistas, ¿no? Entre qué motivaciones pueden ser las más indicadas y las más idóneas en los procesos de evaluación y cuáles no, ¿no? En este contexto me gustaría que también se analizara, ¿no? O que se repensara cómo pueden aportar estos resultados. He hecho una diferenciación clara, ¿no? En la parte de abajo, bueno, pues nos habla más bien de cuestiones más vinculadas con... En la parte de arriba, ¿no? más vinculada con la pareja, con cuestiones más personales de los padres y de las madres, ¿no? Con elementos muy vinculados a la función social de los hijos en la propia historia moderna de la familia, ¿no? Y en la parte de abajo, que actualmente sería las que adquirirían mayor valor o mayor relevancia para la sociedad, serían aquellos aspectos más vinculados con este proceso de sentimentalización de los hijos y de las hijas, ¿no? El vaciado de cualquier función utilitaria que puedan tener los hijos, ¿no? En un contexto en donde el número medio de hijos en España es de 1,2 o muy poco, ¿no? Pues produce una gran satisfacción ver a la familia seguir adelante, ¿no? Es bueno crecer y que se desarrollen los hijos, es muy gratificante y acentúa el sentido de responsabilidad y de ayuda, ¿no? Tiene que ver más no tiene nada, no tiene una función utilitarista, una función característica, ¿no? De la familia moderna, sino de una familia posmoderna en donde los niños y las niñas adquieren otro significado. Bueno, y por último también es muy importante que conocemos, o sea, cuál es su percepción, qué derechos, ¿no? o qué potencialidad la sociedad otorga a aquellos modelos de familia pues no canónicos, ¿no? Hablo de no normativos LGTBI, pero otras formas de familia, ¿no? Y les preguntábamos, bueno, ¿qué le parecería a usted que recurrían a la adopción o al acogimiento estos modelos o estas formas? Pues una pareja heterosexual que no puede tener hijos, obviamente siempre ha sido y la que generaría mayor aceptación, pues una mujer sola con menos de 50 años, la extensión, ¿no? Y la consolidación del modelo de monoparentalidad, una pareja homosexual, fijaros también qué porcentajes más elevados y da cuenta de ese proceso, ¿no? De posmodernización de la cultura de la familia, un hombre solo y una mujer sola con más de 50 años sería el modelo o el contexto familiar que cuestionaría la sociedad más la adopción o el acogimiento. Pensar que mirar, ¿no? Que nuevamente es en la sociedad gallega, como pasaba en la anterior transparencia, donde los porcentajes son más elevados. Bueno, también nos parecía importante cuánto se conoce o se desconoce el acogimiento en particular, ¿no? Y aquí saco básicamente los resultados nacionales y autonómicos en Galicia son prácticamente los mismos. El 73%, y he destacado solamente en Galicia, el 73%, pues prácticamente 7 de cada 10 personas dicen que conocen el acogimiento, ¿no? Y el 21% reconocería que no lo conocen. Luego veremos que, bueno, ¿cómo los conoces, ¿no? Y aquí es la pregunta genérica para la adopción y el acogimiento. El entorno social genera una fuente de conocimiento muy importante, pero fundamentalmente es a través de los medios, de la televisión. Y esto es importante, ¿no? Cómo y qué dicen los medios de comunicación sobre la adopción y el acogimiento, ¿no? Qué representaciones sociales vuelcan que hacen que ante un fenómeno como pueda ser por un público que pueda estar o no informado, vaya creando o vaya haciéndose una representación social. Bueno, les preguntamos
qué les parecía, ¿no?, la adopción, qué opinión tenían. Ya hemos visto la adopción y el acogimiento, hemos dicho que una valoración bastante positiva. Si cogemos el porcentaje más reducido, que era el del acogimiento, estaba en torno al 80%, entre el 80 y el 90%, manifiestan una opinión muy favorable. Pero ¿cuántos de quienes mantienen una opinión muy favorable alguna vez en su vida se han visto, se ven o se pueden ver en situación de voluntad, en deseo de iniciar un proceso de estas características? Bueno, pues muy o algo probable lo manifestó el 30% de la población española y un poquito menos de la sociedad gallega, ¿no? El 60% no se ve en un proceso, iniciando un proceso como madre, como padre, de acogimiento o adopción. Bueno, no está mucho o poco. Bueno, pues no sabría decirlo, ¿no? Quizás las administraciones tendrían mayor capacidad para decirlo, pero de entrada no me parece pequeño. Y fui a las encuestas en el ámbito norteamericano, estas que sí que hacen un seguimiento sistemático, y bueno, prácticamente estamos en la predisposición o en la probabilidad de iniciar un proceso de este tipo, igual o semejante a otros contextos en donde sí se viene midiendo. Bueno, y en concreto les preguntábamos ¿qué preferirías? A sus muestras, ¿no?, que en España fueron de 1.186 y en Galicia fueron de 56 personas, les preguntábamos, y en concreto, ¿tú qué prefieres? ¿La adopción o el acogimiento, ¿no?, o indistintamente? Bueno, pues la mitad de esta submuestra manifestó que preferiría iniciar un proceso de adopción. El acogimiento tiene inicialmente, de una forma alternativa, tiene menor aceptación, pero luego si lo miramos en su conjunto, ¿no?, aquellos que manifestaron que indistintamente iniciarían un proceso de adopción y acogimiento, pues el porcentaje es bastante elevado, lo cual puede anticiparnos que quizás estrategias de comunicación y de divulgación por parte de las administraciones públicas y en concreto vinculadas con el acogimiento podrían tener un enorme impacto dentro de ese colectivo que es mayor, que dice que sí que quisiera o que se ve en esa situación hipotética de iniciar un proceso en concreto, ¿no?, de acogimiento. Pero también les preguntamos, ¿no?, cuál es su valoración respecto, les poníamos en una situación hipotética, imagine que le comunican que va a tener dificultades y que finalmente no va a poder concebir su propio hijo. Díganos qué le parece, ¿no?, recurrir a este conjunto de alternativas. Bueno, pues la adopción aparece nuevamente en primer lugar, el acogimiento en tercero, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el recurso a la fecundación in vitro. Hay una clara preferencia, ¿no? Tradicionalmente se viene diciendo que hay una preferencia por aquellos procedimientos que puedan garantizar ese nexo biológico entre los progenitores y la descendencia, pero verdaderamente no está tan claro. El acogimiento, la maternidad, la paternidad social, desde mi punto de vista, no está en liza con todo el desarrollo médico-sanitario a través de las técnicas de reproducción asistida, y aquí hay un elemento muy importante para poder trabajar desde las administraciones públicas y también desde las propias familias adoptivas, ¿no? Respecto a la donación, sí que hay mayor resistencia, un mayor rechazo, pero fijaros en torno al 65%, ¿no?, y el 64% en aquellas fórmulas que implica la donación, la participación de terceros a través de la donación de óvulos y espermas, y la vía que causa o que tiene mayor rechazo sería la gestación por sustitución, ¿no?, que en España estaría en torno a 4 de cada 10 personas, y en Galicia prácticamente el mismo porcentaje. Recordar que esto es una pregunta que se les plantea a las personas que fueron encuestadas personalmente, ¿no? Imaginaros que estéis en una situación, ¿cuál sería la alternativa? Luego se hicieron otras preguntas vinculadas con la gestación por sustitución, cuál es el nivel, si, por ejemplo, ¿no?, si en España se debería legalizar este procedimiento, bueno, y casi en torno al 50% consideraba que sí.
¿Cuáles son las motivaciones? Veamos cuáles son las motivaciones y las barreras, ¿no?, para adoptar y acoger. Las motivaciones se las preguntamos a aquella submuestra que dijo, que manifestó que se veía en algún momento de su vida iniciando un proceso de adopción y de acogimiento. Y aquí aparece nuevamente, o lo he querido diferenciar en 3 bloques, ¿no? Quizás los que alcanzan esa mayor valoración, ¿no? Las razones por las cuales yo iniciaría este proceso serían, si las miramos en la parte baja de la representación, aquellas que nuevamente se vuelven a centrar en los niños y en las niñas, del mismo modo que hablábamos con anterioridad cuál era la valoración que hacían de los hijos, la función social de los hijos y las hijas actualmente, para facilitar que niñas y niñas tengan una vida diferente, para proporcionar a niños y niñas una experiencia familiar positiva, ¿vale? O sea, es motivaciones que cada vez adquieren más relevancia por la función social y por el valor social que actualmente se le da a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si recuperamos aquellas otras cuestiones que dirían, que inclinarían la balanza hacia los elementos más motivacionales, dicen porque los tratamientos de fertilidad no han funcionado, el 45%, en Galicia algo menos, y porque dispongo de los recursos financieros para cuidar adecuadamente. Y en medio estarían aquellas cuestiones más vinculadas con las motivaciones personales, ¿no? Y no esa diferenciación que hacemos entre motivaciones centradas en los hijos y en las hijas y las motivaciones más centradas en los papás, que marcan una diferencia clara entre modelos modernos de familia y modelos posmodernos, ¿no? Por responder a mis creencias religiosas, en el cuidado, pues está en torno al 20%, porque no tengo hijos, pues el 39%, para vivir esa experiencia, algo personal, en torno al 47%, y porque deseo ser padre y madre estaría en torno al 50%. No son las motivaciones centrales y vienen estando relegadas a un segundo plano. ¿Y cuáles son las barreras? Bueno, aquí ya le preguntamos a toda la muestra, a todas las 200 personas seleccionadas en Galicia y a las 3.700 seleccionadas en España. ¿Y por qué cree usted que aquellas personas que no accederían a la adopción o al acogimiento, cuáles son las barreras que lo justificarían? Bueno, pues nuevamente aparecen en la parte con mayor peso, arriba y abajo, cuestiones más materiales y más estructurales, pues un hogar inadecuado, las necesidades o recursos financieros insuficientes. Deben pensar, población en general, que la adopción y el acogimiento pues son procesos largos. Si veis, el 74%, 77% piensa que requieren muchos, que es un proceso caro, y además, si vamos a la base de la transparencia, que implica trámites administrativos muy bajos, ¿no? El 70%. Cuestiones más vinculadas a las valoraciones de adulto, pues el trabajo no les deja tiempo libre, o son demasiados jóvenes, o ya tienen hijos, apelan al ciclo vital de las personas que según ellos creen que no adoptarían. Y luego, les preocupa la reacción familiar de amigos y amigos. Fijaros, el contexto social, estas variables hacen referencia al contexto social, como el contexto social puede condicionar la opinión y la actitud y el comportamiento de futuros papás y mamás adoptivos o de acogimiento. Se conocen las circunstancias de salud o psicológicas del niño. En algún momento el niño puede ser reclamado por su familia de origen. Es muy difícil adoptar o acoger a un niño de corta edad, ¿no? Y trámites administrativos complejos y que requieren mucho tiempo. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención, por la invitación. Yo creo que lo mejor es que podamos compartir y pensar desde nuestros distintos roles cómo pudiéramos incorporar esta perspectiva más sociológica, más de representación social en nuestros propios quehaceres. Muchísimas gracias, de verdad.